¿Cómo están mis hermanos? Dios les bendiga en esta hora de la noche. Hoy quiero tocar el tema del final del milenio. Sabemos muy bien ya los hijos de Dios que Cristo viniendo en su segunda venida establecerá su reino milenial por 1000 años. Cristo mismo reinará desde Jerusalén para todo el mundo. Él gobernará con toda autoridad, con vara de hierro, como dice en el libro de Apocalipsis. Hoy quiero hablar propiamente, mis hermanos, de cómo Dios ha de juzgar al mundo al final del milenio. Esto está basado en el libro de 2 Pedro. Dice así la palabra de Dios. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Esto sucedió en los tiempos de Noé. Sabemos muy bien que el diluvio universal arrasó con todos los seres vivientes sobre la tierra. Pero los cielos, ahora entendamos bien, a partir del verso 7 vamos a poder entender de cómo Dios ha de juzgar al final del milenio. Dice así: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles, en paz. Muy bien, hermanos, ahora vamos a escudriñar la palabra de Dios, como Dios nos quiere revelar a sus hijos en los tiempos finales, para poder conocer lo que viene a más adelante. El verso 7 dice: los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra. En aquel entonces, en los tiempos de Noé, juzgó Dios al mundo de entonces, es decir, a las personas, con justo juicio. Dios inclusive había advertido a la gente de entonces con 120 años de anticipación, por medio de su siervo Noé. Pero la gente no hizo caso, no escuchó ni creyó en lo que iba a venir, el diluvio universal para arrasar con todos los seres vivientes, desde la bestia hasta los hombres. Con esa misma palabra Dios ahora nos enseña, nos revela a nosotros que los cielos y la tierra que existen ahora están reservados y guardados para el juicio final, es decir, al final del milenio, para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres pecadores, que hoy cometen extremadamente maldades repugnantes delante de Dios. Los 1000 años que se ha de cumplir en su reinado de Cristo es muy corto, muy chiquito a los ojos de Dios,
como revela el verso 8, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces, los 1000 años del reinado de Cristo pasará como un día para Dios, mientras para nosotros 1000 años una eternidad, o como que nunca tendría fin esos 1000 años. El Señor dice en su palabra, no retarda su promesa, como las personas hoy piensan o creen, o la tienen por tardanza, la promesa de Dios. Pero el Señor declara en su palabra que Dios es muy paciente, muy tolerante con las personas, y Él no quiere que las personas vayan a la perdición eterna. Al contrario, sino que todos procedan al arrepentimiento, es decir, sean perdonados, reciban a Cristo, conozcan a Cristo como su Salvador para ser salvos de aquella condenación eterna en el lago de fuego que arde con azufre. De eso mismo Dios quiere salvar. Pero el juicio de Dios está ya establecido para juzgar a las personas con justo juicio. El Señor nos declara diciendo también que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Ahora aquí podemos entender dos aspectos muy importantes. Uno, como nos declara que el Señor Jesús vendrá como ladrón en la noche, cuando estén diciendo, al fin hay paz y tranquilidad en el mundo, no hay de qué temer. Y Jesús vendrá como ladrón, de repente, con su regreso, en el arrebatamiento, el mundo pasará gran estruendo, con un terremoto mundial que sacudirá todo el planeta, y con ello mismo el arrebatamiento de los cristianos puros y santos. De la misma manera, al final del milenio, el Señor, o sea, Dios mismo, intervendrá en este juicio final. Más abajo vamos a entender esto. Vendrá como ladrón en la noche, en los cuales los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos, es decir, todo lo que existe, tanto en la tierra como en el espacio, ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay, ahí está, nos afirma la palabra de Dios, serán quemadas. ¿Qué elementos hay en el mundo y en los cielos? Bueno, en los cielos los elementos son el sol, la luna, las estrellas, los planetas y también satélites naturales. Pero también hay satélites artificiales por hoy. Todas estas cosas serán quemadas, fundidas con el fuego de Dios al final del milenio. Estos impíos supuestamente van a rodear el campamento, es decir, el cuarto templo que Cristo habrá edificado en el milenio. Ellos van a rodear para destruir tanto a los santos como el campamento. Satanás los inducirá a hacerlo esto, pero Dios no se lo permitirá, sino que descenderá fuego del cielo y los consumirá a todos, sin que quedara rastro alguno. Ahí termina la séptima edad, al final del milenio, con el juicio de Dios. Y una vez terminado este juicio, comenzará la eternidad futura para el pueblo de Dios, la Jerusalén nueva. Descenderá de los cielos como una esposa ataviada para su marido. Esto hablaré en otro video más adelante. Entendamos un poquito más claro en este momento. Las personas o sobrevivientes de la gran tribulación aún van a poder vivir en el milenio, aunque no sean cristianos. Sabemos que los cristianos, también los sobrevivientes, entrarán también al milenio como sobrevivientes,
quienes hayan sobrevivido la gran tribulación, las persecuciones, las torturas, tanto en los campos de concentración como en los desiertos. Ellos también entrarán al milenio como sobrevivientes. Y también los que no han creído en Cristo Jesús, también van a vivir en este mundo y van a poder procrear también hijos, van a tener familias. Y en el lapso de los 1000 años, también una vez más, las personas se van a multiplicar, van a llenar al mundo entero. Aunque en la gran tribulación, millones y millones de personas van a ser reducidos. Esto lo hará, por supuesto, el anticristo. Los hará matar a gran cantidad. Millones y millones de personas morirán en ese tiempo. Ya sabemos cómo ocurrirá en la gran tribulación. Tengo muchos videos sobre esto. No es necesario entrar a esos detalles. Entonces, Dios mismo intervendrá en el juicio final después del milenio, como ladrón en la noche. Las personas como ahora, que viven en tranquilidad, en paz aparentemente, las personas que no creen en Cristo Jesús, viven su vida, comen, beben, bailan, festejan, viajan, etcétera, etcétera. Asimismo, en el milenio, la gente estará viviendo como ahora, comiendo y bebiendo en el mundo. Pero Dios mismo vendrá con poder. La Biblia nos afirma los elementos que existen ahora, tanto en el espacio, en los cielos, como en la tierra, serán deshechos, quemadas, se derretirán. Vamos a entender más abajo. Vayamos ahora al verso 11. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? El apóstol Pedro nos exhorta de esa manera. Así es, mis hermanos, si sabemos, conocemos cómo este mundo ha de pasar. El mundo pasa. Las cosas en este mundo no sirven, son cosas materiales que no tienen valor. Más bien hunde al ser humano en el engaño, en la avaricia, en fin, hasta lleva a la muerte este mundo de vanidad. El apóstol Pablo nos enseña, ¿cómo no debéis vosotros andar en temor, en santidad delante de Dios? Vivan piadosamente delante de Dios, nos dice el Señor. Ahora sigamos estudiando. Ahora el verso 12 nos afirma nítidamente, entendamos bien, mis hermanos, cómo ha de ocurrir al final del milenio. El verso 12 nos afirma, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios. Ahí está el secreto, mis hermanos. Para la venida del día de Dios. Aquí no dice para la venida ni el regreso de Jesús. Aquí entendemos ahora claramente. Para la venida del día de Dios. Miren, hay una gran diferencia entre la venida de Cristo y la venida de Dios. O sea, Dios vendrá al final del milenio para destruir a la humanidad impía, como nos dice el Señor en su palabra. Eso está en el verso 7. Voy a dar lectura. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Ahí está la palabra. Los cielos que existen ahora y la tierra están reservados para aquel gran día del juicio final. Los elementos que existen ahora arderán, mis hermanos. ¿Se imaginan infierno en los cielos y en la tierra? Así será, porque la Biblia lo declara. Serán derretidos, deshechos completamente. Los cielos que conocemos ahora y la tierra no existirán más, como dice la palabra. Por eso esperamos nosotros cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Esa es
una promesa fiel para nosotros, para sus hijos, quienes creemos en Cristo Jesús. Hay una grandísima diferencia, mis hermanos, entre la venida de Cristo y la venida de Dios, como afirma la palabra. Según este pasaje, el verso 12, aquí no es la venida de Cristo, porque eso ya ocurrió antes del milenio. Uno es la venida en el arrebatamiento hasta los cielos. Jesús vendrá solamente hasta el aire, y así el pueblo de Dios recibirá a Cristo en el aire, como nos afirma en 1 Tesalonicenses. Allí recibiremos nosotros. Y la otra es el regreso de Cristo al Armagedón. Personalmente Él vendrá. Pondrá sus pies al monte de los olivos. No nos confundamos en estos aspectos, mis hermanos. Verso 13 y 14. Pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. En el verso 14 hay una exhortación grande para nosotros, mis hermanos. Dice así: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Posiblemente estás escuchando quizá por primera o segunda vez, o alguien habrá escuchado ya muchas veces esta palabra de 2 Pedro, especialmente del juicio de Dios al final del milenio. Esto es así, mis hermanos. Vayamos al libro de Apocalipsis. Aquí la Biblia nos dice que de Dios descenderá fuego del cielo para consumirlos a los que rodean el campamento de los santos. Escuche bien, mi hermano, mire cómo dice aquí: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Esto ocurrirá al final del milenio. Note por eso en el verso 7 dice: cuando los 1000 años se cumplan. Verso 9: y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el verso 10 también agregamos: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ahí está, mis hermanos, la palabra. Pero qué interesante es entender: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Miren, hermanos, esta palabra. Una vez más, el diablo astuto y sus demonios saldrán sobre la anchura de la tierra, a los 4 ángulos, a Gog y a Magog. Y estos demonios nuevamente, una vez más, tomarán posesión de las gentes. Entonces, nuevamente estas personas pretenderán enfrentarse a Cristo, en este caso a Dios mismo, pero nada podrán hacer, porque el diablo les inducirá a hacerlo esto. Dice la Biblia: a fin de reunirlos para la batalla, es decir, para la batalla final, esto es, al final del milenio, el número de los cuales, es decir, de las personas impías, es como la arena del mar. Miren, hermanos, qué gente que se van a multiplicar en el milenio. Ellos otra vez van a estar en contra de Dios en ese tiempo, millones y millones, y subirán, dice la palabra, sobre la anchura de la tierra
y rodearán el campamento de los santos, es decir, el cuarto templo. Eso es el campamento de los santos, o sea, los que sirvieron a Cristo en el milenio, es decir, los hijos de Dios. Pero también se dice, donde hay un gran número de personas, miles o millones, congregados en cierto lugar en el nombre de Dios, Dios lo llama campamento de Dios. Esos impíos rodearán el campamento de Dios supuestamente para destruirlos, pero fuego de Dios descenderá de los cielos y los consumirá a todos. Nadie quedará absolutamente. Es el juicio final, al final del milenio. Ahí mismo, al final del milenio, el Dios Todopoderoso consumirá los cielos y la tierra. Serán quemadas, totalmente deshechos los elementos que existen ahora, tal como conocemos hoy. Y nuevamente Dios, con su poder, creará cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Mis hermanos, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos serán quemados, se fundirán. Mis hermanos, doy gracias a Dios, porque Dios nos enseña palabras de sabiduría para el tiempo final. Esperemos en santidad, sabiendo que todas estas cosas han de pasar, mis hermanos. Nada es eterno sobre la tierra. Dios bendiga esta palabra. En el nombre de Jesús, hasta otro momento.